Ya, Corigomán, silencio sus micrófonos. Voy a silenciar. Ya. Entonces vamos a compartir la pantalla. Si desean intervenir, simplemente me hablan rapidito, profesor un ratito, y nada más, ¿no? O profesor repita, pero no mucho, no muchas, no mucho, no habla mucho. Ahí está. Empezamos con la clase de química, es un repaso, y aquí empieza. En primer lugar, es la semana 5, la repetición, un reforzamiento, sección quinto de secundaria, Martín Lutero, y ahí está mi nombre, y empezamos con los lineamientos generales. Lo que ustedes tienen que hacer al ingresar a la sesión, tienen que poner su nombre, no pongan seudónimos, ¿ah? Micrófono apagado, cámara prendida, tener su material para que puedan copiar todo lo que deben de copiar, algunas cosas que tienen que apuntar que no hayan entendido, y pónganlo, no he entendido esto, voy a preguntarle al profesor en su hoja, ¿no? Ropa apropiada, cumplir con los horarios de tareas, horarios de ingreso a la clase, y poner atención a la clase también. Eso es lo que van a decirle todos los profesores a ustedes. Muy bien, entonces ahora esto es lo que pensábamos, como objetivo pensábamos hacer hoy día, ¿no? Es un repaso de lo que hemos hecho en las clases anteriores. 4 clases, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pero empezamos rapidito a esto, que ustedes de repente no lo han entendido muy bien. En primer lugar, la definición de gases, ¿no? Gases es, en primer lugar, tienen las características que no tienen forma ni volumen, ¿no? O sea, el gas se expande indefinidamente y, uy, pasó, te vamos a regresar. Ya, se expande porque no ocupa todo el espacio que pueda, se expande. Sus moléculas se mueven por todas las direcciones, tratan de ocupar el máximo volumen que se pueda, y esa es difusión. Y se comprimen porque sus moléculas están tan separadas que cuando ustedes lo comprimen se pueden unir mucho, ¿no? Entonces sí se pueden comprimir, ¿no? También se expanden a través de otros materiales porosos, ¿no? Eso se llama efusividad. Entonces, esto es con respecto a las características de los gases. Pero los gases también tienen propiedades, es otra cosa, ¿no? Las variables de estado. Todo lo que es un gas se reconoce, lo que yo les dije en la primera clase, pero lo hicimos muy rápido de repente, ¿no? Se reconoce, si ustedes quieren saber la naturaleza del gas, qué es lo que está pasando con un gas, pues necesitamos tener 3 cosas que tenemos que saber de ellos. En primer lugar, su volumen. ¿Qué volumen ocupa? Por ejemplo, yo tengo un gas encerrado en un globo, el volumen de ese globo es el volumen del gas. Si el globo lo expande un poquito más, pero te va a entrar un ratito a alguien a emitir. Están entrando 2 personas más, Conde y Bergi Vidal. Ya, hola, los que están entrando tarde. Ah, en silencio un ratito. Ya, entonces les decía, 3 variables que necesitamos saber de los gases. Necesitamos saber su volumen, pero este volumen del gas, que es el volumen que ocupa, el espacio que ocupa, tiene que estar expresado, por lo menos ahora, en litros, no puede ser expresado en cualquier otro, para poder no complicarnos la vida. Otra persona está entrando, a ver, Mauricio Rapray. Ya. O sea, acuérdense, traten de utilizar siempre los gases, el volumen de los gases en litros. Hola, Mauricio Rapray. Entonces, litros. Si está en otras unidades, otra persona, ¿por qué está entrando tan tarde? De repente, Puntuales, pues. ya. Buenas tardes. Hola, ya un ratito, hacíamos silencio. Entonces, el volumen del gas tiene que estar en litros. Si está en mililitros, si está en pies cúbicos, en metros cúbicos, pues convirtámoslo a litros, ya, para que no nos compliquemos con las fórmulas. Acá sí hay 2, 3 formulitas que tenemos que saber y siempre tiene que estar el volumen en litros, acuérdense. La presión, imagínense el mismo globo, el globo está inflado y si ustedes lo inflan más, va a haber más presión, hasta que llega un momento que ya no aguanta el elástico, el globo, que es de Hebe, ya no aguanta tanto la presión que revienta, ¿no? Eso es lo que pasa con las llantas a veces cuando se revientan en los carros. Hay mucha presión interna de gas, del aire, que se revienta la llanta, no aguanta, porque la presión es una variable de los gases. Pero esta presión, que es la presión atmosférica, una atmósfera, que es una atmósfera en milímetros de mercurio, equivale a 760 milímetros de mercurio. De repente con profesor de física lo van a recordar de nuevo ustedes. Y en pascales tiene este valor, 1,013 por 10 a las 5 pascales. En realidad es 10.130 pascales, ¿no? Pero vamos a utilizar en presión atmósferas. Si nos dan en milímetros de mercurio, tenemos que dividir entre 760 para utilizar
presión en atmósferas. Como siempre les digo, para no complicarnos la vida. Y la temperatura es la tercera variable de estado de todos los gases, temperatura, pero tiene que estar en grado Kelvin. Entonces, si nos dan centígrado, lo sumamos 273 y tenemos grado Kelvin. Esas son las tres variables de estado. Y esta es la famosa ecuación que nosotros tenemos que utilizar. El pavo igual a ratón, sino que he puesto la N al comienzo. Presión por volumen de un gas es igual al número de moles de ese gas por una constante de los gases, que es la constante R por T. Y esa constante tiene un valor. Esta es la ecuación de los gases, ecuación general de los gases o ecuación de Clapeyron se llama, ¿no? 0,81. 0,082 es. Acá lo vamos a ver ahorita. Acá está, 0,082. Pero mira, para que tenga este valor, la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, la temperatura en grado Kelvin y moles, que es la cantidad de materia, ¿no? Pero si nos dieran otras unidades, entonces nos complicamos. Mira, acá hay joule y otras cosas, acá hay milímetro de mercurio. Entonces, olvidémonos de estas dos. Si ustedes tienen la presión en otras unidades, pues hacemos la conversión a atmósferas y utilizamos siempre este número 0,082. Olvídense de otras R's. De repente, para más adelante, cuando ya tengamos más tiempo, ustedes digan, pero ¿por qué no utilizo este? Ah, porque la atmósfera, no, la presión no está en atmósfera, está en otras unidades. Y el volumen no está en litros, está en metros cúbicos, por eso utilizamos otras, ¿no? Entonces, acuérdense, volumen en litros, temperatura en Kelvin y presión en atmósferas. Y las conversiones las vamos a ver de repente con ejemplos para que ustedes vean que no es difícil esto, pero sí es bien larguito, por eso es que tenemos que aplicar. Ustedes que están en quinto, que de repente alguno de ustedes ya está pensando en la universidad, pues siempre vienen los temas de gases en los exámenes de admisión de la universidad. Les digo, siempre viene. Y es sencillo, sino que hay que verlo. Aunque no lo entendamos bien ahora, de repente más adelante dicen, esto yo he visto, pero no me entendió. Pues voy a buscarlo, pero por lo menos saben que existe esto y saben que le van a preguntar los que ingresen a la universidad. Fijo, así estudien contabilidad o derecho o arte, igualito, en cualquier universidad les va a venir. A menos que sea la católica, que es la más cara de todas, ¿no? Ahí no viene. Entonces, miren, y una condición es la famosa condición normal. Las condiciones normales son que la temperatura tiene que estar a 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin, y la presión tiene que estar en atmósferas, pero una atmósfera. O sea, si la presión es 1 y la temperatura es 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, entonces las condiciones del gas se le dice condiciones normales. Si ustedes le dicen el gas está a condiciones normales, entonces el gas está a 0 grados centígrados y presión de una atmósfera. Esas son las condiciones, ¿no? Y para estas condiciones normales, un mol de cualquier gas a condiciones normales siempre ocupa este volumen. Acá está cómo hallar la cantidad de moles, ¿no? Miren, acuérdense, un mol de cualquier gas, un mol de nitrógeno a 0 grados centígrados y la presión de una atmósfera va a ocupar 22,4 litros. Haciendo la ecuación que hemos visto, ustedes pongan temperatura 273, presión 1, moles igual a 1, R igual a 0,082 y les sale esa cantidad de volumen. Entonces, esto no necesitamos saber qué gas es. Ustedes me dicen, tengo 3 moles de aire. Entonces, esas 3 moles tienen que ocupar 22,4 por 3, porque cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplito que ustedes lo tienen en sus hojas, pero como yo no he recibido muchas tareas, yo digo, de repente no lo han entendido, de repente no lo han visto, no les ha llegado. Acá dice, un ejemplo que ustedes tienen ahí en su hoja, un ejemplo número 5 de la tarea, la primera creo que es, dice, hay el volumen a condiciones normales de 12 gramos de gas helio, gas helio. Entonces, lo que yo necesito para las condiciones normales es saber la cantidad de moles que hay en 12 gramos. Entonces, yo puedo poner todas las fórmulas del mundo acá, pero si yo digo que un mol ocupa 22,4, entonces tengo que saber cuántas moles hay en 12 gramos. Y el helio tiene un peso molecular o peso atómico de 4. Acá está, la masa molar del helio es 4. Entonces, si 4 gramos es un mol, 12 gramos, ¿cuántas moles son? 3. 3. Mol. Mire, acá hay un error mío, mire, había equivocado, he puesto 5 entre 4, no sé, acá he puesto 5 gramos, acá hice 12 gramos, por esto. Entonces, acá sería 3 moles, ¿no? Entonces, aquí me he equivocado, ¿eh? Mire, eso, cuando ustedes lo vean, lo van a corregir. La masa es 12, acá debe ser 12 entre 4, 3 moles. Y por lo tanto, ¿cuál es el volumen? Sería 3 por 22,4, sería, a ver, acá tengo calculadora, algo de 67 creo que es, ¿no? A 22,4 por 3 sale
67,2. 67,2. Entonces acá corrijan. O si no, corrijan en vez de 12, pongan 5 y ya lo dejan todo el procedimiento. Entonces miren, el procedimiento es utilizando el pavo ratón. Pero sin necesidad de esto, también yo puedo decir, si esas condiciones normales, yo tengo que saber cuántas moles hay. Porque un mol es 22,4. 2 moles es 44,8. Y 3 moles es 3 veces 22,4, ¿no? Entonces así. Pero si no me acuerdo de este número, entonces recurro a mi fórmula de Clapeyron, ¿no? Presión 1, volumen, no lo conozco, moles es igual a 1, acá es igual, ¿eh? También está mal, 0,082 y la temperatura 273. ¿Ves? Lo que cambiaría aquí nomás es esto que sería 3. Y si yo reemplazo todo, me sale, en realidad no es 28, debe salir 67,2. Ahí hay un error, mire, ¿ves? Por hacerlo rapidito. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. O sea, Clapeyron, pavo igual a ratón, y esta formulita de las condiciones normales. Siempre un mol de cualquier gas, 22,4 litros. Ya. La densidad, otra formulita que vimos sobre la densidad de gases. Dijimos que la densidad de un gas también sale de la fórmula de Clapeyron, de esta de acá, pero sale desdoblando un poco la cantidad de moles, que es igual a que las moles. Es masa sobre peso molecular. Acá está, mira, masa sobre peso molecular. El número de moles es masa sobre peso molecular, el volumen queda ahí, P y RT quedan iguales, y despejando masa sobre volumen, que es la densidad, me sale que la densidad es igual a P por el peso molecular entre RT. Es esto que está acá. Entonces, esta formulita es la densidad. Pero miren que la densidad tiene que estar presión en atmósferas, peso molecular en gramos por mol, R tiene que estar en litro atmósferas, mol, grado Kelvin, y acá en grado Kelvin, para que la densidad me dé en unidades de gramo por litro, ¿ah? Gramo por litro. Los gases tienen muy poca masa en mucho espacio, por lo tanto, si yo expreso gramos por mililitro, me va a salir un número bien pequeñito. Me va a salir, la densidad del oxígeno es 0,00023. Para evitar esos números feos, hacemos que las unidades sean por litro. Entonces ahí con un litro ya nos va a salir de repente 1,25, 0,28, 0,97 gramos por litro. Pero el volumen tiene que estar en litros. Acá hay un ejemplito que también hemos hecho, que es de sus fichas que yo les he mandado, y dice, allá la densidad, ojalá que no me haya equivocado, allá la densidad del gas de oxígeno, se trata de hacer una 27 y 0,82 atmósferas, miren. La densidad de oxígeno, si es oxígeno, ya tengo el peso molecular, que es 16 por 2, ¿no? 32. El peso atómico del oxígeno es 16, pero es O2, por lo tanto es 32. La temperatura es 227 más 273 es 500 grados Kelvin. Y la presión está en atmósferas, entonces no hay problema con la presión, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Ahí está la fórmula. Presión, peso molecular, R y T. Acá está. ¿Ves? 500 grados Kelvin, acá debe ser igual, me comide, ¿no? 0,82 atmósferas, peso molecular es 32, la R es 0,082. Me olvido de las unidades porque al final yo ya sé que voy a utilizar las mismas unidades siempre, ¿no? Para no complicarme la vida con unidades, nada de eso, ¿no? Y la densidad sería presión 0,82, peso molecular 32, entre R, que es 0,082, por 500, que es la temperatura. Y haciendo eso, con cuidado en la calculadora, si ponemos esta división, tengo que poner paréntesis acá, tengan cuidado, tiene que salir, miren las unidades que me salen, 0,64 gramos por litro. Si yo no pongo litro, me hubiera salido, si pongo mililitro, como en el agua, por ejemplo, que es la densidad, es 1 gramo por mililitro. En gases no puedo utilizar gramo por mililitro porque me va a salir un número bien pequeñito, me va a salir 0,00064. Y para evitar esas unidades pequeñitas, las unidades tienen que estar, el volumen tiene que estar en litros, ¿no? Este problema también, todo lo que están viendo ustedes, lo voy a mandar por el CIANET, y si no desean por el CIANET, de repente en algún WhatsApp, les voy a dar mi WhatsApp al final, para poder mandarlo por ahí. Diapositivas, o de repente con el PDF. Este es un ejemplo de densidad. Y ahora veamos la famosa ecuación de PV sobre T. Miren, así como hay pavo ratón, también hay PV sobre T. O sea, del pavo ratón sale esta ecuación. Vamos a ver, aquí está, miren. Acá, presión, volumen, N, el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Pero miren, ¿qué pasaría si yo encierro en un recipiente cerrado, tengo un poco de un gas cualquiera, por ejemplo, de aire o de nitrógeno, de oxígeno? Entonces, la cantidad de gas que tengo encerrada dentro de un recipiente, puede ser un globo, puede ser un balón de gas, de esos que tengo en la cocina, de propano, ese balón, su volumen es determinado y lo que está dentro también tiene una masa determinada, siempre y cuando no lo utilicen en la cocina, ¿no? Está cerrado todo, por lo tanto,
la cantidad de masa de ese gas es constante. Y si la masa es constante, las moles también son constantes. Entonces ya tendría dos constantes. Tengo las moles y tengo el R que son constantes. Todo esto es constante. Por lo tanto, esta T pasa a dividir y todo esto sería igual a una constante. ¿Qué significa? Que si yo tengo presión, volumen por temperatura, este número me va a ser siempre un número igual, siempre, siempre. Entonces, si yo cambio algunas condiciones, si yo cambio la presión, ya no tengo una presión de 1 atmósfera, lo pongo a 1,2, y el volumen lo varío de 5 litros, o sea, lo amplío, o de repente lo presiono y luego más chiquitito, el volumen cambia. Entonces el volumen puede cambiar de volumen inicial a volumen final, y la temperatura también puede ser, de repente el balón de gas le caliento con un mechero y ya no es 25 grados, sino llega hasta 150 grados centígrados. Entonces cambio las condiciones de ese gas, entonces todas esas constantes se tienen que mantener. Y siempre con el R igual a 0,082. Olvídense de esto porque no vamos a utilizarlo por ahora. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver de qué se trata esta famosa ecuación general de los gases, que es la misma de Clapeyron, pero más simplificada nada más. O sea, la misma es la que estamos utilizando. Y de aquí se derivó también la densidad de gases, ¿ah? Es la misma. Entonces, hay un ejemplo. Dice, un gas ideal, o sea, no es muy presión, no hay muchas temperaturas y todo eso. Dice que ocupa 11,5 litros. Tengo el volumen a 3,6 atmósferas. Tengo la presión y 22 grados centígrados. Tengo la temperatura. Bien, tengo las tres condiciones de estado, las tres variables de estado del gas. Tengo su volumen, su presión y su temperatura. Y me dice, ¿qué volumen ocupará? O sea, un volumen final, a las condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Entonces, acá yo tengo que aplicar esta fórmula que está acá. PV sobre T es igual a PV sobre T. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. No ha salido muy claro, ¿no? Pero también va a estar está en sus hojas ustedes. Entonces, ¿cuál es la presión 1? La presión inicial, 3,6. El volumen inicial, 11,5. Entre la temperatura inicial, que es 22 más 273, 295. Debe ser igual a ¿qué? A la presión final, que es 1, condiciones normales. Volumen final, no lo conozco, acá está B. Entre la temperatura final, que es a condiciones normales, 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin. Si yo desarrollo esto, me sale volumen 38,3 litros. Miren, tenía 11 litros, y cuando yo cambié las condiciones, cuando cambié las variables, ahora el volumen ya es 38. Entonces, por eso que de repente algunos recipientes no aguantan la expansión de un gas. Expande tanto que de repente, si el material no es adecuado, revienta. Por eso es importante saber cuál es el volumen final, cuál es la presión final, cuál es la temperatura final, para que cuando nosotros hagamos de repente algún proceso más adelante, si ustedes estudian una ingeniería, tengamos que saber si es que ese volumen lo va yo sé que va a expandirse. Entonces si se va a expandir, tengo que tener un recipiente que por lo menos me permitas que se pueda expandir, pero yo tengo un recipiente cerrado, no se va a poder dar. Es más o menos la idea es esa, ¿no? Cambia una condición, o cambian dos, o cambian las tres condiciones iniciales, pues las finales también tienen que variar, porque esta relación siempre va a ser constante. Bien, si tenemos un volumen o un gas, que no vamos a cambiar la masa, ¿no? No va a cambiar la masa de los gases, generalmente vamos a tenerlos en un recipiente generalmente cerrado, a menos que haya una reacción química, y es más adelante eso, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la ecuación PV sobre T. Pero ahora, ¿qué pasa si en esa PV sobre T, nosotros, PV sobre T, ahora la temperatura también la hacemos constante? Cuando la temperatura de un proceso es constante, se le dice proceso isotérmico, porque significa igual temperatura. Eso es lo que le dicen la ley de Boyle y Mariotte. Mira, acá tengo una T y acá en Mariotte tengo dos T's. Cuando ustedes vean T y doble T, acuérdense que la Boyle y Mariotte es proceso isotérmico. Entonces, si la temperatura es constante, que está aquí abajo, pasa a multiplicar a unas dos constantes que habían, que era el número de moles y R, y se hace esto que PV es igual a una constante. ¿Qué significa? Que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Mire, ahora tengo dos, ya no tengo tres, porque la temperatura ya no va a variar. Temperatura 1 y temperatura 2 son iguales, los elimino los dos. Entonces, hagamos un ejemplito que también lo hemos visto con ustedes. Dice, en un proceso isotérmico, temperatura constante, la presión de un gas aumenta al triple. La presión inicial aumenta al triple. O sea, la presión inicial era 1 y ahora después la presión final es 3 veces, ¿no? ¿No están rayando la pantalla? Si su volumen inicial es 18 litros, ¿cuál será su volumen final? Mira, acá tengo alternativas. Vamos a ver cómo se hace.
Presión inicial no la conozco, pero la final es el triple, 3P. Volumen inicial, 18. Y el volumen final, ay, espérense, voy a poner mis... espérate, inhabilitar anotaciones. Y ahora sí, ya no puede. Entonces, presión inicial es P. Volumen inicial, 18. Presión final, 3P. Volumen final, 6. Desarrollo esto, no, volumen final es la que voy a hallar, ¿no? Desarrollo esto y me sale que el volumen final es 6 litros. ¿Ves? Todo esto, como les digo, lo voy a mandar. No, no es difícil, solamente reconocer los datos que me están dando en este palabreo tan feo. Veo y digo, isotérmico, tengo que aplicar esta fórmula. Presión inicial, esto. Aumenta, entonces la final tiene que ser 3 veces esto. Volumen inicial, 18. Es palabreo más que todo, ¿no? O sea, ustedes se pueden confundir en este palabreo, pero mejor pongan sus datos y una vez que tengan los datos, utilicen la fórmula que tienen que utilizar. Vamos a ver. Esto es el otro proceso. Miren, si el otro era isotérmico, ahora estamos ante un proceso isobárico. Ahora es isobárico, presión constante. Y miren, acá me he equivocado, acá es B sobre T. ¿Ve? Otro error. Acá es B sobre T. Vamos a corregir aquí, ¿ya? Entonces dice el ejemplo, vamos a corregirlo, yo lo corrijo ahora y después se lo mando. Dice, 30 litros de un gas se encuentra a 27 grados centígrados. Dice, miren, tengo el volumen inicial y tengo la temperatura inicial. Si su temperatura aumenta a 400, entonces la temperatura ya no es 27, ahora va a aumentar hasta 400, isobáricamente, o sea que la presión no la tomo en cuenta porque la presión es constante. Acá tiene que ser B sobre T, como les digo, no es PA. ¿En cuántos litros varía su volumen? Entonces, tengo el volumen inicial, 30. Volumen final, no sé. ¿Alguien está entrando? Sí. Admitir. Pati Calderón. Ya. Pero se demora a entrar, ¿no? El internet está lento, ¿no? Hola, Pati. Ya, entonces... Profesor, la temperatura debe ser en Kelvin, las dos temperaturas. Claro, acá dice, pero acá dice 27, más 273, 300. 300. 400 más 273, 673. Ok, gracias. Es lo único que ustedes tienen que asegurarse, que la temperatura no tenga que estar pero siempre les van a poner en Celsius para que ustedes lo transformen, o sea, una dificultad por ahí, ¿no? El volumen tiene que estar en litros para que mantengamos siempre la fórmula. Aunque acá no es tanto porque la relación es tachar, ¿no? Volumen, volumen, y en las unidades no entenderían mucho. Pero en la PB igual a NRT, sí mantenga siempre volumen litros. Entonces, haciendo esto, acá es B sobre T, error. Sería B sobre T es igual a B sobre T. Volumen 30 sobre la temperatura de 300 es igual a volumen final sobre la temperatura 673. Entonces, aquí resolviendo esto, me salía 67,3 litros. Lo van a verificar por si acaso, ¿ya? Acá hay que corregir esta cosa que está. Y finalmente el otro proceso que es el isocórico o isocórico, que es el volumen constante. Volumen constante. Miren, acá hay una B y acá hay una Y de Gay-Lussac. Esta Y, si le cortan, le mochan la raícita acá abajo, se va a ver que tiene una B, una V. Entonces se van a acordar con este V que es volumen constante. Isométrico también es un proceso isométrico, proceso isocórico. Aquí el volumen es constante, acá sí está correcto, ¿no? P sobre T es constante. ¿Por qué? Porque el volumen y es el mismo, entonces se va en los dos lados. Ve, falta 10 minutos, tenemos que terminar a pico. Entonces, como les digo, termina esta clase dentro de unos 8 minutos y entramos para las preguntas, pero ya sin grabar, ¿ya? Entonces, acá hay un ejemplo, dice, tiene un gas a 33 menos 33 grados centígrados, mira, siempre les dan en centígrados, y se calienta hasta 27, miren, se calienta significa que la temperatura cambia, ¿no? Y a 10 atmósferas, o sea, se calienta hasta 27 y 10 atmósferas, significa que estas son las condiciones finales. Y dice depresión, sufriendo un proceso isométrico o isocórico, es lo mismo acá, ¿ya? ¿Cuál es su presión inicial? Entonces, aplico mi formulita. Presión inicial no la conozco, pero la presión final es 10 atmósferas. Temperatura inicial, 33 negativos, más 273, 240 Kelvin. Y la temperatura final, acá hay otro error, temperatura final es 300 Kelvin porque 27 más 273 es 300. ¿Ves?
No hay mucho, el palabreo es este. Los datos los tienen acá y aplican su formulita. P sobre T es igual a P sobre T. Presión inicial no la conozco, T 240. Presión final 10, temperatura final 300. Desarrollando esto, me sale 8 atmósferas. Y miren, si ustedes se dan cuenta, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Si aumenta la temperatura, la presión, a ver, sí, la temperatura, no, la presión está de 8, está aumentando, pues de 8 a 10, ¿no? Si aumenta la presión, también debe aumentar la temperatura, ¿ves? De 8 a 10, de 240 a 300. La relación es de 8 a 10, acá también es de 8 a 10. La misma relación, ¿ves? Sencillo. O sea, no hay nada complicado, pero lo complicado sería transformación de unidades de temperatura o de repente entender un poco el enunciado. Este enunciado tienen que entenderlo. Isométrico es igual que isocórico, volumen constante. Aplico esta fórmula. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza siempre, ¿no? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Y, a ver, y la mezcla de gases. Bueno, esto también lo hicimos medio apurados, ¿no? Un ejemplo rapidito para dejar ya de grabar esto. Mire. Supongamos que tengo en un recipiente 3 gases mezclados. No reaccionan químicamente, solamente están mezclados. Yo no veo la diferencia entre uno y otro porque es una mezcla homogénea, pero me dicen que tengo 32 gramos de metano, 42 gramos de nitrógeno y 48 gramos de oxígeno. Acá está la masa. Pero tengo las características de cada uno, pesos moleculares, o sea, el peso molar de cada uno. Este es 12 más 4, 16. Ustedes ya saben eso. Nitrógeno es 14 por 2, 28. Y oxígeno es 16 por 2, 32 gramos por mol. Acá tengo los pesos moleculares. Si tengo la masa y peso molecular, entonces puedo hallar las moles, ¿no? Masa sobre peso molecular, acuérdense la formulita que por ahí está de moles, me da 2 moles de metano. 42 sobre 28 me da 1,5 moles de nitrógeno. Y oxígeno, 48 gramos entre 32 gramos por mol, me da 1,5 moles. Total de moles, 5 moles. Acá faltaba poner 5. Pero la fracción molar es las moles del gas entre las moles totales. O sea, es como si estuvieran haciendo ustedes una clase de fracciones en aritmética. ¿Cuánto es 2 partes de 5? 2 sobre 5, 2 quintos, ¿no? ¿Cuánto es 2 moles entre 5 moles totales? 2 sobre 5, que es 0,4. Por eso se llama fracción molar. O sea, la fracción molar sería las moles que hay de un gas comparadas con todas las moles que hay en esa mezcla de gases. Acá tengo 1,5 entre 5, 0,3. Y 1,5 de oxígeno entre 5 moles totales, acá faltaba poner, ya que está, 0,3. Total, las ¿Y fracciones. cómo yo los moles? Las moles tienes que hallarlas primero con la masa y el peso molecular. Masa entre peso molecular, 32 entre 16, 2. 42 entre 28, 1,5. Esto entre esto. Masa entre peso molecular. Pero tienes que tener el peso molecular y te tienen que dar la masa como datos. Vamos a ver si hay un ejemplito más adelante. Masa molar de la mezcla. Y esto que está acá, que me dice las fracciones molares, me sirve para hallar dos cosas. Uno, la masa molar de la mezcla, porque ustedes saben que la masa molar del amoníaco es 16. Pero ¿y de toda la mezcla cuál será su peso molecular? O sea, su masa molar. Hay una formulita, es esta. Es igual a la sumatoria de los XY por M. Miren, acá están todos los XY por M, que es el peso molecular de cada uno. Vamos a ver un ejemplito que está acá. Mire, dice, ¿cuál es la masa molar de toda esta mezcla? Masa molar, o sea, en vez de decir una mezcla completa, yo digo, el peso molecular de esta mezcla es esta que está acá. Sería la fracción molar del primero, 0,4, por su peso molecular, que es 16. Acá está, 0,4 por 16. Más la fracción molar del segundo gas, que es 0,3, por su peso molecular, que es 28. Acá está, 0,3 por 28. Más la fracción molar del oxígeno, que es 0,3, por 32, que es su peso molecular. Acá está todo. Y esto me sale 24,4. Por eso, para hallar el peso molecular de la mezcla o la masa molar de la mezcla, que es lo mismo, necesito saber las fracciones molares y necesito los pesos moleculares de las, o sea, las masas molares del gas, peso molecular del gas. Necesito estos dos datos. Si no, no podría hallar. Eso es típica pregunta de examen de universidad. Siempre viene este. Necesito hallar las fracciones molares, los pesos moleculares y hallar la masa molar de una mezcla. Siempre, o la densidad de un gas, o la masa molar, o la fracción molar, o la presión molar, la presión parcial también hay. Y finalmente la ley de Dalton, que esto de repente lo vamos a dejar de ver porque nos queda 4 minutos, vamos a parar, vamos a hacerlo un poquito más rápido.
Y acá hay un ejemplito que no lo voy a hacer porque si no vamos a demorar. Vamos a dejar de grabar y lo vemos ya sin grabar para hacerlo más tranquilo, ya, para no complicarnos la vida. Y el estado líquido también falta, ¿ves? Nos faltó tiempo. Por eso en 1 hora y media sí es suficiente para ustedes. Les voy a cortar un ratito y te voy a dejar de ver la pantalla. Tengo